Vean a Armando, el abogado del rock, conversaciones rockeras, vale mucho la pena, de Mónica Noguera. ¡Mua! Un beso. ¿Qué tal, amigos de Conversaciones Rockeras? Hoy tenemos a un gran invitado. Se los queremos presentar. Es alguien que sabe mucho de rock, aparte es una gran persona, es muy creativo, es un diseñador industrial que tiene una gran experiencia en su ramo y aparte un melómano. Hoy tenemos también de invitado como conductor a Memo Romero. Algunos de ustedes ya lo conocen. Memo ha venido participando de manera constante con nosotros. Es un gusto tener a Memo nuevamente aquí en la conducción. Y el día de hoy, pues nos vestimos de gala porque nuestro gran invitado es mi queridísimo amigo Joel Gaona, quien tengo un montón de años de conocerlo. Bienvenidos, Joel, bienvenido, Memo. Gracias, Armando, también dándole la bienvenida a mi amigo Joel, que tenía, pues yo sí un ratote de no verlo, salvo lo que se comparte en Facebook, en conversaciones, pero un ratote de no verlo. Solo sé de su fama de conocimiento en la música, y pues vengo como cada que tengo la oportunidad de que me invites, Armando, a conocer de nuestro invitado, a empaparme de lo que nos comparte, de lo que sabe, de todo, no nada más musicalmente, ¿no? Sé, y por alguna que otra cosa que conversado vía Facebook con Joel, que es un gran tipo, una gran persona. Yo lo que me acuerdo de él en la secundaria, pues un tipazo, hermano. Entonces, bienvenido, es un gusto y pues voy a aprender de ti esta tarde, noche, ¿no? Aquí al calor de un whiskyto. Bienvenido, hermano, un abrazo y gracias, Armando, por otra vez invitarme, ¿no? A estar a tu lado. Gracias, Guillermo, también, y un gustazo también verlos otra vez. También Armando, hace años que no, bueno, no hace años que no nos vemos, como físicamente, es de los pocos amigos que desde la primaria no he perdido el contacto. Contigo, Guillermo, pues lo último que siento que te he visto hace poco, aunque hace muchos años que no nos vemos, pero por este contacto ya sabes, las redes sociales a los chavorrucos, pues nos ayudaron a reconectarnos con nuestros amigos. Así es. Y pues un gusto verlos y gracias por la invitación. Y pues vamos a compartir una cerveza, un whisky y buena conversación, ¿no? Claro, Joel, pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y déjame decirte que tú eres el responsable directo de que a mí me gusta el rock. Yo me acuerdo que en nuestras épocas de primaria, un buen día llegaste con un disco y me empezaste a platicar de él. Y pues ahí fuimos haciendo amistad, fuimos haciendo onda. Y pues me platicabas algunas cosas que para esa época tú eras de los más aventajados, adelantados en cuanto a cuestiones musicales. Sabías mucho más que la generalidad. Pero obviamente pues nos ibas llevando a todos de a poquito, de la mano. Siempre fuiste como que muy gentil, muy humilde para compartirnos tus conocimientos de música y nos fuiste indicando gustos específicos. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el origen de tu pasión rockera? O más bien, ¿cómo te acercas tú a la música? ¿Cuál es tu primer contacto? Qué buena pregunta. Es difícil pues marcar un solo evento, ¿no? Que como causante de ello. Yo de entrada crecí, gracias a Dios, mis papás ambos eran, pues puedo decir que tenían buen gusto, buen gusto musical. Y yo crecí en una casa donde siempre había música. Siempre había a la hora del desayuno. Yo tengo muchas memorias de los sábados, domingos en la mañana despertar con música. Que mi papá ya estaba escuchando, pues él tenía un gusto como que iba muy desde el tango, por ejemplo.
le gustaba mucho el tango, escuchaba también música folclórica sudamericana, le gustaba mucho la música clásica y de rock mi papá no era un fanático del rock, pero él tenía, eso sí recuerdo, 3 discos que los conocí por él y aún los conservo. Era Inagada da Vida, de Iron Butterfly, y los otros discos eran el Abbey Road y el Álbum Blanco. Por el otro lado, mi mamá sí fue rockera. O sea, mi mamá sí le tocó la época de los Kings. Ella era muy aficionada de los Kings, los Rolling Stones y los Beatles. En mi casa había también muchos discos de 45, no sé si los recuerdan, los pequeños que traían 2 canciones, máximo 3, y tenía pues todo, o sea, todas las canciones de los Kings pues fueron mi Barney o mi Cri-Cri de la infancia, oír You Really Got Me, Well Respected Man, todas esas canciones, David Watts y todo, pues eran canciones, inclusive aunque no hablaras el idioma, las podías tararear, ¿no? David Watts de The Kings, pues una canción que hasta un niño de 4 años puede cantar el coro y todo. Y pues para mí fue natural estar creciendo con esa música y con esa amplitud, ¿no? De poder estar disfrutando. Las portadas también me atraían mucho y por lo mismo ponía los discos. Cuando ya mi papá pues sí me enseñó a usar el tornamesa y todo, y desde niño pues hubo música a la que me acerqué porque me llamaba la atención la portada. Algunos discos de jazz, por ejemplo, también de mi papá, las portadas eran muy atractivas, ¿no? El diseño gráfico. Recuerdo El aprendiz del brujo de Ducats, por ejemplo, de música clásica. La portada me atraía fuertísimo y con eso empecé a familiarizarme mucho con muchos estilos musicales o más bien como música con un nivel de calidad sin saberlo, o sea, te va educando un poquito o te va afinando un poquito que no te guste cualquier cosa. O sea, sin ser presuntuoso ni nada. O sea, a lo que yo trato de decir es que pues estuve rodeado de buena música desde el inicio y eso me hizo como a lo mejor tener un poco de sensibilidad como para ser muy selectivo o más bien muy curioso para escuchar música. Y así fue como me fui acercando a todos los géneros. Empecé con The Kings, pues ahora que había más en la época de los Kings, a escuchar todos los discos de los Rolling Stones, también que mi mamá tenía ahí algunos de los de la primera época, estoy hablando de los 60s. Y pues sí, desde niño, pues muchos de mis ahorros y pues no solo compraba pelotas de béisbol y todo, también compraba discos desde un niño y era parte de pues como de mi cotidianidad, ¿no? Estar escuchando música nueva siempre. Entonces, no recuerdo cuál fue el disco que mencionas en la primaria, no sé si fue algo, me imagino algo de Motorhead, algo de Maiden, el primer disco de Maiden, no sé cuál disco habrá sido o con el que te llevé al lado oscuro de la... Pues mira, te lo voy a mostrar porque justamente Ajá. yo tengo. Un buen día llegaste a la secundaria, a la primaria y me dijiste, mira, yo te recomiendo que escuches esto, ¿no? Espera, creo que te va a traer gratos recuerdos, ¿no? Tú un buen día llegaste con este. Sí, todavía lo tengo. Tienes que escuchar este. Sí, todavía lo tengo del de edición nacional, ¿no? Ajá. Y entonces yo te decía, oye, pero pues esto ¿qué se come? Porque a mí me parecía como que un poco cargada la imagen del grupo, ¿no? Y entonces yo hasta te dije, oye, ¿el cantante es mujer o qué? Y de ahí empezamos a como que platicar, a intercambiar. O yo te solía bromear y te decía, no, es que me gusta más Iron Maiden. Yo me declaro más fan de Iron Maiden, ¿no? Yo sí recuerdo las interminables conversaciones de quién era mejor, Iron Maiden o Judas Priest. Claro, ¿no? Estamos hablando de la época que... sí, Memo, dime. Perdón. Ah, Y es justo la pregunta. Yo también
ahí, fíjate, hay cosas muy similares contigo. Mi papá escuchaba mucha música clásica y escuchaba a los Wings, ¿no? Y a los Beatles por ahí, pero más a los Wings, música clásica. Mi mamá escuchaba, como estudió, ella fue de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues más música de protesta, y Gabino Palomares. Mi pregunta es, llega un momento en que, bueno, ellos nos van guiando, más que guiar, nos platican y vamos absorbiendo, pero llega un momento en que uno decide, lo quiero comprar yo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Por sí. lo que sea, porque lo llevaba Armando, porque lo llevabas tú, porque la portada me impactó, porque lo que sea, pero llega un momento en que yo digo, es mi momento, traigo, sí, como tú dices, un bagaje musical de mi casa, pero decido comprar ¿Cuál fue ese disco que tú decides? Me lo compro yo. No porque me dijo mi papá, no porque me dijo mi primo, no, me nace comprarlo. ¿Por qué? No sé, me nace Sí. comprarlo. ¿Cuál sería? Sí, hubo varios discos, en donde sucedió eso, o sea, donde empecé a dar el brinco y posiblemente, digo, a lo mejor me equivoco, ya fueron muchos años, pero muy marcado fue, pues, más o menos pongamos el contexto que a los 10, 11 años debió ser el disco de Queen, el de A Day of the Races de Queen. Ok. ¿Sí? Y quizá la razón principal que me atrajo fue esa portada negra con el logotipo aquí muy majestuoso de Queen. En ese entonces yo no sabía quiénes eran. Compré ese disco. No era un disco que acababa de lanzar Queen. Ya tenía me imagino que el más nuevo en ese entonces era Jazz de Queen, que es blanco con negro, unas figuras geométricas. Pero a partir o sea, ese disco fue uno de los, no, ya me acordé cuál fue, ahora sí. Fue un disco de los Sex Pistols. Y no sé si recuerdan, los Sex Pistols tienen el Nevermind the Bollocks, el amarillo con rojo, pero en México, antes del Nevermind the Bollocks, lanzaron el de The Great Rock and Roll Swindle, que fue un disco, prácticamente ya fue un disco póstumo ya no existían oficialmente en el 79, algo así, ya no existían los Sex Pistols, pero ese disco sí salió en edición nacional en México como por el 80, 81, en la colección esta de rock de los 80s, si lo recuerdan. Aunque era un disco de los 70s, en México se lanzó como rock de los 80s. Pues el disco tenía una portada que era imposible que a un escuincle de 11 años no le atrajera. No sé si la recuerdan, es una ilustración en fondo azul marino, es como un barco. Están los Sex Pistols caricaturizados, pero uno de ellos está vomitando en el río Tames, otro está, o sea, todos están en una actitud como muy rebelde en esta portada, en un estilo medio caricaturesco. Y los nombres de las canciones y todo, pues te llamaba mucho la atención el disco, ¿no? No, y fue poner ese disco en la tornamesa fue así Boom. que te abrían una puerta a un nuevo mundo. O sea, pues mi experiencia era de escuchar el rock clásico, por decir, y de un momento a otro un golpe así en la cara de escuchar por primera vez algo tan energético como eran los Sex Pistols. Y digo, y es un impacto en un niño, tienes 11 años, vas a una escuela católica, eres de naturaleza un poco, pues medio rebelde contra la autoridad y todo eso, pues esto iba como anillo al dedo en que te sentías identificado. No sabías que existía el movimiento punk, no sabías lo que significaba, pero ese disco, ya después, pues fui investigando de qué se trataba, de los Sex Pistols y de que existía el movimiento punk y qué era en realidad el movimiento punk, porque habías oído la palabra y el movimiento punk, pero había 20 versiones de eso, y más en una época que ya no existía el punk. También pongamos en contexto que en México el movimiento punk se dio hasta los 80s, cuando ya no existían, en realidad el movimiento. El movimiento dejó de existir a finales de los 70s. Así es. Pero marcaba todo, o sea, como que uno se identificaba con esa rebeldía
de la imagen. Déjame ver si por aquí tengo a la mano el LP. Si no, así aquí, mira. Aquí está. Me voy a quitar la funda para que no haga tanto charola. Bueno, es que me hace un poco charolazo la pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver? No. Uh-huh. Sí, o sea, ¿cómo no te va a traer esta portada cuando tienes 11 años? Y no te vas a sentir identificado con esto, ¿no? Claro. Claro. Sí. Ese fue, yo creo que el primer disco donde yo ya empecé a salirme de únicamente lo heredado, ¿no? Uh-huh. Y eso pues ya abrió las puertas a estar buscándole. Recuerden esa época, la experiencia era padrísimo. Uno ya la recuerdo ahorita a la distancia y dices, pues es como mucha añoranza, ¿no? Esa sensación de recorrer la mitad de la ciudad para ir a la tienda de discos, a pasarte 2, 3 horas ahí adentro, viendo portadas y escuchando la música que ponía el dueño de la tienda, porque pues no era que pudieras oír todos los grupos que quisieras, eran los que te alcanzara tus ahorros del mes, te alcanzaba para uno, y si te iba bien 2 discos y comprabas alguno usado, y era la música nueva que podías oír en un mes, y estar intercambiando discos con tus amigos, de oye, yo te presto este, tú préstame este. Tu disco se volvía el cassette de 5 de tus amigos, ¿sí? Que no había manera de escuchar todo. Y la información tampoco llegaba tan inmediata, ¿no? De los movimientos que estaban sucediendo. Muchos movimientos nos enteramos años después de que eran un movimiento, ¿no? Toda la música alrededor del New Wave, todos esos experimentos que se hicieron de fusiones de ritmos, de géneros, no los vivimos en su momento, nos tocaron ya desfasados, ¿sí? Police ya casi nos tocó que fuera absorbido y que ya lo vieras en edición nacional en México cuando el grupo estaba a punto de desintegrarse, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es ese disco de los Sex Pistols. Queen fue un grupo que, aunque yo lo traje a la casa, por decir así, pues fue muy absorbido también por mis papás. O sea, mis papás yo creo que se volvieron igual o tan admiradores de Queen al mismo tiempo que yo. No era un gusto de un gap generacional, también ellos lo sentían como su música, ¿no? Y ahorita lo veo, o sea, pues, en ese entonces yo decía, pues mis papás son unos adultos ya grandes, viejos, ¿cómo van a entender el rock? Pues, ahora ya entiendo, porque ellos también disfrutaban el rock hasta en los 80s, 90s, todo lo que sucedía, pues porque venían de que toda su época les había gustado la música, ¿no? Pues de calidad, ¿no? Sí es. Sí, de acuerdo. Oye, ¿y cómo fuiste formando tus gustos? Me imagino que fuiste de disco en disco, de banda en banda, hasta que llega un momento en que dices, bueno, yo me declaro fan de este grupo o de esto sí voy a conseguir toda su discografía. ¿Cómo llegaste a ese punto? Pues yo creo que no es como un punto de llegada, sino más bien en todos los sentidos, o sea, como la forma de ser que tengo en muchas cosas, es de que si algo me gusta, quiero saber más de eso. Si un escritor lee un libro y me agrada, quiero ver qué más escribió. Y ando buscando ahí qué otros libros hizo, etcétera. Lo mismo me pasa con la música, lo mismo me pasa con el cine. Un director me gusta y pues me pongo a buscar qué otras películas hizo, cosas así. En música me pasó algo, o me pasa algo muy similar, ¿no? Grupos así que me empezaron a gustar, que dije, esto me gusta y quiero seguir. Por ejemplo, uno de los primeros en donde sucedió eso fue con Queen, por ejemplo, ¿sí? Un grupo que también fue un flash, así como cuando lo escuché por primera vez, que me movió todo el piso, a lo mejor tendría unos 12, 13 años, fue The Who. The Who lo conocí a partir de, no sé si recuerdan, en la Ciudad de México se hacía el ciclo de cine, había un ciclo de cine al año en el cine Pesime, allá por Plaza, por Universidad.
un cine muy pequeñito, que hacía al año un ciclo de cine de rock. Prácticamente su ciclo de cine de rock eran 5 películas y las mismas 5 las repetían todos los años. Era una película de Little Richard, de Jerry Lee Lewis. Era una película no recuerdo el nombre, pero de un locutor que fue muy famoso en los años 50 de la época del rock and roll. Era una película basada en su vida. Pasaban alguna de los Beatles, ya fuera Help o El Submarino Amarillo. Y en ese entonces acababan, o tenía poco que se había lanzado la película, la de The Kids Are All Right, de The Who. Es una película, pues más o menos como un documental que abarca hasta Who Are You, en el último disco con Kid Moon. Entonces, pues tendría como 12 años en una pantalla de cine, de repente lo primero que ves es a The Who tocando My Generation y destruyendo las guitarras, la batería, etcétera. Pues ahí dije, de aquí soy. O sea, me impresionaron, me encantaron, me identifiqué totalmente con ellos y comencé pues agarrar gusto por ellos y tratar de conseguir toda su música, ¿no? Irla conociendo. No era tan fácil, tanto económico como que no había ediciones nacionales de la mayoría de sus discos. Entonces, fue uno de los primeros grupos también donde me metí a profundizar. El otro habrá sido Queen también. Queen me gustó mucho desde que lo escuché por primera vez con este disco que les digo, el de A Day at the Races. Y al poquito tiempo ese disco fue cuando lanzaron The Game. Entonces, The Game tendría 11, también yo 11, 12 años, ¿no? En el 81, más o menos. Y ese disco, ese grupo me gustó mucho de ir recopilando toda su discografía. Ya con el tiempo, pues me di cuenta que me agradaba más su discografía de los 70s que la posterior de los 80s. Por suerte, pues fui también, creo que de los que tuvimos la suerte de poder ir a verlos, de Squinkle. Y es algo que tampoco se me va a olvidar nunca, ¿no? Es el primer concierto masivo así, con una banda, con una calidad de sonido, que tu primer concierto haya sido ese, ya pone la vara muy alta a lo que seguía, ¿no? Te marca, sí, ¿no? Sí. No, sí, yo todavía ese concierto no lo olvido y me acuerdo así hasta el set list y la vibración del piso al inicio de... Sí. Es impresionante. Se acuerda uno, no sé si te pasa y se enchina la piel. ¿No? Yo llegué, yo no sabía quién era Queen. Ya se lo he contado a Armando, yo no sabía quién era Queen. Yo tengo familia en Puebla, me llevaron. Yo dije, ¿dónde vamos? Y chavitos, ¿qué tendríamos, no? De veras, yo no sabía ni qué onda. Sale Queen, sale Freddy, deja el sonido, o sea, lo que ellos desprenden, ¿no? Sí. Mático, su personalidad, su vibra. Yo me quedé, ya valió madre, ¿no? O sea, puta, güey. Y ya de ahí, ¿quién te lo iguala en muchos años y luego en México? ¿Hasta cuándo tuvimos un concierto de calidad y con la talla de esos güeyes, ¿no? O sea, puta, otro pedo, ¿no? Y con todo y lo que era Puebla y con todo lo que se dio en ese concierto y lo que sucedió, yo creo que nos marcó a los que estuvimos ahí. O sea, de repente ves una grabación que hay por ahí en YouTube y vuelve una vibra y dije, yo estuve ahí, cabrón, ¿no? Sí, incluso ¿sabes cuál grabación es buena? Que es oficial, la del concierto de Montreal. Ah, sí. Esa empieza exactamente igual que el concierto de México, casi el mismo set list, pero el inicio es esa sensación de esa vibración y una explosión. Así es. En tu vida habías visto eso y aparte que el sonido te salía de aquí del pecho, nunca habías tenido esa experiencia como un escuincle de 12 años. No, se perdió la virginidad musical ahí. Sí. ¿No? Sí, o sea, no hay de otra palabra, ¿no? Sí, es que dicen, bueno, ustedes son dos afortunados que vieron a Queen, ¿no? Y digamos que todavía cuando no
bueno, a ver, está mal decirlo, ¿no? Queen siempre se mantuvo en la cima, aunque hay algunas personas que dicen que el 85 fue clave para Queen, ¿no? Live Aid. Aunque bueno, eso es muy cuestionable, ¿no? Ya en otro momento lo platicaremos. Pero casi todos los que fueron al concierto de Queen dicen que los marcó para elegir el rock como su música favorita. Y a muchos les pasó así, ¿no? Que eran chavitos que no sabían ni qué rumbo iban a tomar, pero vieron a Mercury y a Brian May y dijeron, pues esto es impresionante, ¿no? Sí, a mí me pasó que cuando fui a este concierto de Queen, yo ya era un fanático de Queen, ya tenía toda su discografía. Entonces, era un sueño, o sea, esa es la razón por la que logré convencer, incluso que, pues, imagínate, con 12 años, pues te tenían que llevar tus papás al concierto, y hasta Puebla, y ellos pues disfrutaban mucho la música de Queen, por eso no pusieron muchas reticencias sobre acompañarme, y ellos platicaban lo mismo, o sea, por años, y yo los escuchaba platicando con adultos de su edad, etcétera, de la experiencia que ellos también los había marcado ver una banda, y que esa banda era Queen, ¿no? Ya era grande desde entonces, Queen ya trae una carrera de Ya era Queen. 10 años, sí. O sea, realmente toda su mayor obra, o la obra más importante, es toda la previa a al 1981. Sí, estamos hablando del Era la gira 85 prácticamente, no, 81, ¿no? 81. Acababan de sacar, o sea, venían de la gira de The Game y se juntaba con que habían lanzado Flash Gordon. Ajá. Incluso en el set list traían 2 canciones del disco de Flash Gordon. Entonces, era punto más alto, yo creo que o sea, no es un grupo que en el 85 llegó a la cima. Queen estaba en la cima desde el 76, 75. Sí. Claro. Así es. Todos sus discos son sólidos. Ese es el punto. O sea, hasta ese entonces, todos sus discos eran sólidos de inicio a fin. Fíjate, Joel, que tú ya llegas conociendo a Queen, yo llegué sin saber ni a qué iba, ¿no? Cuando sale. Es más, yo me acuerdo que salí, mis primos pues sí sabían a lo que iban, yo estaba bien morrito, uno de ellos me pone en sus hombros y por eso, y estábamos muy cerca, yo los veía aquí cerca. Cuando salimos le dije, ¿quiénes son, güey? Y me pasó lo que tú, llegamos a su casa y le digo, enséñame tus discos, enséñame qué pedo, güey, y ya de ahí, ¿no? Y lo que pasó a raíz de Queen, no sé si compartas lo mismo, compartas también, Armando, a partir de tu primer concierto masivo, es ya con otros grupos, pero ya en esa magnitud en México, buscar esa adrenalina que me generó ese concierto del 81, porque en la Ciudad de México, pues nada más no había. Pero cuando buscamos a Quiet en Guadalajara, o a Rod Stewart en Querétaro, o a Miguel Ríos aquí en la Ciudad de México, buscar esa adrenalina de la explosión de la gente cuando se da el primer guitarrazo, ¿no? O sea, buscar esa sensación que a mí me dejó sembrado Queen, ¿no? En ese 81. Es una adrenalina inigualable. Sí, yo creo que es ahorita que mencionas ese tema de la adrenalina, es el punto también de que a mí me llevó a mucha afición a ciertas bandas, ¿no? Y no necesariamente en vivo, ¿no? El primer día mi primera experiencia de escuchar a Motorhead, por ejemplo, era una aplanadora. O sea, no es escuchar a Motorhead en el 2010, estás en 1981, 82. Sí. Eres un escuincle de 12 años, lo que pasan en el radio es pura basura. O sea, tenías que si querías oír radio, tenías que esperar un programa de radio a las 11 de la noche en una estación, no sé, recuerdo, había un programa en radio, una estación que se llamaba Radio Triunfadora, tenía un programa a las 11 de la noche, era el único programa de rock donde oías cosas nuevas, ¿no? Ahí fue donde escuché por primera vez a Rush, por ejemplo. Pero tenías que estar escarbando y buscando, porque si no el resto del día, pues lo que escuchabas en el radio o el poco rock que se oía,
no es que fuera malo, pero no era ya nada nuevo, porque era una y otra vez, solo existían los programas de los Beatles y los programas de Creedence Clearwater Revival. Pero estamos hablando de los 80s. Se estaban olvidando de todo ese rock que se había hecho durante casi una década y no había dónde escucharlo. Había un lugar por la colonia Juárez, cerca de la zona rosa, que se llamaba el Café del Rock. No sé si ustedes lo llegaron a conocer. No. Era un lugarcito de 20 meses, no, 15 meses. Era muy similar. Si vieron Naranja Mecánica, Sí. Sí. el bar de Naranja Mecánica, que es como rectangular, muy largo, era similar a eso sin los adornos que tenían en Naranja Mecánica. Y no vendían alcohol, únicamente vendían café, malteadas, pero a lo que íbamos ahí de juntar dinero para ir el sábado, o en la tarde o el domingo, porque abrían los domingos también, iba con mis amigos, o sea, de 12, 13, 14 años ya, así, a sentarnos en una mesita, pedir un refresco, una bebida, porque la que nos alcanzara en el menú, y estarle tomando mini sorbos para que nos durara 3, 4 horas la bebida, y poder ver, proyectaban ahí en Super 8 los videos, y proyectaban videos de Kiss. Bueno, ni siquiera era el de Kiss, era el de New York Group. Sí, el de New York Group era el de... Pasaban videos de Aerosmith de los 70s. Pasaban videos de una banda que se llamaba Aviary, también era norteamericana, era un hard rock pop, etc. Heart pasaban ahí, y era el único lugar donde todos los domingos sabías hasta la secuencia de cómo iban a pasar los videos, porque eran los únicos que tenían, pero era la única manera en que podías ver a los grupos de rock, que lo normal era imaginártelos viendo la portada mientras oías el disco. Y era muy contado dónde podías escuchar rock, y de un día para otro que te pongan el disco del Hammersmith de Motorhead, pues sí, te aventaba para atrás y decías, yo quiero vivir eso. Ahí fue la misma sensación de escuchar el primer disco de Iron Maiden, por ejemplo. Ese sonido, el bajo así con mucho punch, sonaba algo que nunca habías oído, ¿no? O sea, era rock, pero era como si ese rock no fuera una evolución de otra cosa, ¿sí? Como si fuera algo que hubiera caído de repente sin una historia atrás. La primera vez que escuchabas Iron Maiden, la primera vez que escuché a Judas Priest, en mi caso fue con el Unleash in the East, el en vivo. A ver si lo tengo por acá. Sí, aquí, mira. Ok, sí. Cuando escuché este disco, para mí también se abrió un nuevo mundo, o sea, y descubrías que había un género, o sea, que era el heavy metal. O sea, uno estaba acostumbrado a ver a Deep Purple, a Led Zeppelin y todo eso, era el rock pesado. También, pero esto era diferente, o sea, era pesado, pero era diferente. No era mejor ni peor, era diferente. Entonces, eso fue uno de los géneros que también, por la edad que uno tiene, pues necesitas esa adrenalina, y es por eso que la mayoría, nuestro primer género que nos atrajo como fanáticos, ya cuando pues, no era gusto heredado, pues fue el heavy metal. Y más que, pues, qué calidad de heavy metal nos tocó vivir a inicios de los 80, ¿no? Un periodo en donde se haga heavy metal de tan buena calidad, el 80 al 84 más o menos. Y calidad de grupos y en portadas y en todo era todo, o sea, disco que abrías era irlo descubriendo y te ibas atrapando. Obvio, sí. La mercadotecnia era hacer las portadas maravillosas para atrapar tu atención y de ahí ya no soltarte, ¿no? Sí, me voy a regresar aquí a Unleash in the East. O sea, en el contexto de que pues, no había conciertos de rock en esa época, era un sonido que nunca habías, o algo muy nuevo. Y ves estas fotografías, pues tú estás escuchando el álbum, imaginándote cómo era ver eso en vivo. Así es. Te pasabas
la media hora, 40 minutos que dura el álbum, dándole vueltas a la portada. Así es. Sí. Ahorita, el otro tema, Armando me contactó ayer o antier, a ver si había un tema que queríamos hablar. No se me ocurrió así decirle un tema. Es más, no quería hablar de un solo tema porque no soy experto en ninguna banda. O sea, no me voy a poder hablar de Iron Maiden frente a ustedes, porque ustedes me dan lecciones de Iron Maiden. No, Yo creí que fuera más una no creo. conversación así rockera, pero le dije en tono de broma, pero tampoco no tanto de broma, que un buen tema pudiera ser, no todo apestaba en los 80s, ¿no?